Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal Mates Facilitas, canal educativo donde aprenderemos a amar las matemáticas. Empecemos. En esta oportunidad vamos a resolver los ejercicios de matemática de Aprendo en Casa, semana 3, segundo de secundaria, página 202. Empecemos. El primer problema nos dice ¿cuál es el mayor número que puedes formar utilizando 3 cifras 2? El máximo número podemos formar llevando a un número a la potencia. Entonces veamos, mientras más grande sea el exponente de un número, el número será más grande. Y por otro lado debemos tener en cuenta que la base y el exponente deben ser mayor a 1. Empecemos analizando el primer número. 2 elevado a la 2 y elevado a la 2. Este es un número relativamente bajo, ya que los exponentes son 2 y el otro exponente es 2. Veamos con el segundo. Vemos que el exponente es 2, que también es un poco bajo, pero haciendo la operación el número sería más o menos 400 y tantos. Ahora vayamos con el tercero, que es un número 222 que no está elevado a ninguna potencia. Eso quiere decir que el número es 222, que no es tan alto para lo que queremos. Y en letra D vemos un número elevado a la 22, que en exponentes, decir que un número está elevado a la 22 es que el número es muy alto. Veamos con un par de ejemplos. 2 elevado al cuadrado, 4. 2 elevado a la 3, 8. 2 elevado a la 4, 16. 2 elevado a la 5, 32. 2 elevado a la 6, 64. 2 elevado a la 7, 128. Como podemos ver, los números están subiendo exponencialmente. ¿Te imaginas el 2 a la 22? El número es 4.194.304. Entonces ese sería el número más grande utilizando 3 cifras 2. Segunda pregunta. Una camioneta transporta 25 cajas. Cada caja contiene 5 bolsas y en cada bolsa hay 5 sobres. ¿Cuántos sobres transporta la camioneta? Veamos, nos dice que una camioneta transporta ¿cuánto? 25 cajas. Dentro de esa caja hay 5 bolsas. Entonces multiplicamos por 5. Dentro de esa bolsa hay 5 sobres. Entonces multiplicamos por 5. Entonces nos da esta multiplicación. 25 por 5 por 5. Y nosotros aquí lo podemos multiplicar fácilmente. 25 por 5 por 5. Pero en las respuestas nos dice que debemos tener como base 5. Entonces vamos a llevar todo a base 5. Y hay una ley de exponentes que nos dice multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Si tenemos a a la x por a elevado a la y por a elevado a la z, entonces la base es el mismo, pero los exponentes se suman. Entonces, como vemos aquí, todavía no tenemos bases iguales, entonces vamos a llevarlas a bases iguales. El 25 sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Por 5 a la 1, que es igual a 5. Y el otro 5 a la 1 también, que sería igual a 5. Entonces ahora, como vemos, tenemos bases iguales. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Bases iguales, exponentes se suman. 5 de base elevado a la 2 más 1 sería 5 a la cuarta. La respuesta sería la B. Problema 3 nos dice expresa el valor 1/4 elevado a la menos 1 por 1/4 elevado al cuadrado como potencia de base 4. Entonces empecemos con un concepto básico que nos dice que un número elevado a un exponente negativo se va a invertir. Entonces aquí tenemos a la menos x es igual a 1 sobre a y el exponente se vuelve positivo. Tenemos otra manera, decir a sobre b, todo eso elevado a la menos x invertido sería b sobre a y el exponente se vuelve positivo. Y esto sería igual a el x se reparte tanto para b como para a. Pongamos un ejemplo. Tenemos 3 séptimos
elevado a la menos 2. Entonces, como es exponente negativo, lo invertimos, sería 7 tercios al cuadrado y el signo del exponente ha cambiado. Y esto sería 7 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, que sería 49 sobre 9. Veamos otro ejemplo. Tenemos un medio, todo eso elevado a la 3, pero positivo. Entonces, si queremos invertir, se convierte en 2 sobre 1, pero el exponente se convierte en negativo. Teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el problema. Nos dice que tenemos esta multiplicación de fracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Nos piden llevar a base 4. Teniendo esta ley, la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces tenemos que llegar a eso. Como tenemos un exponente negativo, entonces invertimos. Un cuarto sería 4 sobre 1, que se sobreentiende que es 4 elevado a la 1, y se convierte en positivo. Ahora, para llevar esto a base 4, también tenemos que invertir. Entonces sería 4 elevado a la menos 2 porque hemos invertido. Ahora tenemos bases iguales, entonces los exponentes se tienen que sumar. Pero como este 4 tiene exponente menos 2, en ese caso se va a restar 1 menos 2. Entonces sería 4 elevado a la 1 menos 2, que sería igual a 4 elevado a la menos 1. Y la respuesta sería la C. Problema 4. Una bacteria colocada en cierto medio se reproduce cada hora. Así, en la primera hora dio origen a 2 bacterias, en la segunda a 4, en la tercera a 8. ¿Cuántas horas han transcurrido si se han llegado a producir 32 bacterias? Entonces veamos el número de horas transcurridas con respecto al número de bacterias. Nos dice que en el inicio tenemos una bacteria, entonces transcurrida una hora se ha duplicado, tenemos 2. Transcurrida otra hora, que sería segunda hora, tenemos 4, que se está duplicando de la anterior. En la tercera hora tenemos 8. ¿Y qué se cumple acá? Que las bacterias están creciendo exponencialmente. En el primero teníamos una bacteria y lo representamos como 2 a la 0. En el segundo tenemos 2 y lo representamos como 2 a la 1. En el tercero tenemos 4, lo representamos como 2 al cuadrado. En la tercera hora tenemos 8, que lo representamos 2 a la tercia. Y así va subiendo exponencialmente. El número 2 elevado a la n, y n es el número de horas transcurridas. Entonces tenemos 2 a la 4, que serían 16 en la cuarta hora. Y el siguiente sería 2 elevado a la 5, que nos da el quinto día, que sería 32 bacterias. Han transcurrido 5 horas y se han reproducido 32 bacterias. La respuesta sería 5 horas, en donde se han reproducido 32 bacterias. Siguiente. Problema 5. ¿Cuánto resulta operar? Nos dice toda esta fracción que vemos aquí. Veamos, como en el caso anterior, exponente negativo. Si tenemos un exponente negativo, para obtener un exponente positivo tenemos que invertir. Entonces veamos aquí un medio. Queremos al exponente 5 en positivo. Entonces invertimos un medio, que sería 2 a la quinta. Igual, de la misma manera, un cuarto elevado a la menos 2, queremos que el exponente sea positivo, entonces invertimos, que sería 4 al cuadrado. Queremos tener aquí un 2 para poder operar fácilmente, entonces decimos 2 a la quinta por 4 sería 2 al cuadrado, y todo eso al cuadrado, que no cambia en nada. Entonces, otra ley de exponentes que dice que si tenemos potencia de una potencia, como podemos ver aquí, los exponentes se multiplican. Entonces sería a elevado a la x por y. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría?
nos quedaría 2 a la quinta sobre 2 elevado a la cuarta, porque el 2 y el 2 se han multiplicado por la potencia de potencia. Entonces tenemos otra ley, que es la división de bases iguales, exponentes se restan. Si tenemos a elevado a la x sobre a elevado a la y, entonces sus exponentes se van a restar. Ejemplo, tenemos una división de bases iguales, entonces los exponentes se van a restar. Ponemos la misma base y los exponentes se restan. 7 menos 4, que nos daría 3 elevado a la 3. Entonces aquí tenemos división de bases iguales, entonces exponentes se restan. Tenemos 2 elevado a la 5 menos 4, que sería 2 a la 1, que sería igual a decir 2. Problema 6. La hidra de Lerna en la mitología griega era una serpiente acuática de múltiples y aterradoras cabezas. Si una cabeza era cortada, le nacían 2 en su lugar. Si un héroe intentaba vencerla, cortándole todas sus cabezas cada día, ¿cuántas cabezas tendría el monstruo luego del 5.º día? Como podemos ver, acá tenemos a la hidra de Lerna, para los que no se imaginaban cómo era. Entonces nos dice, tenemos el número de días con respecto al número de cabezas por el otro lado. Entonces en el inicio la hidra de Lerna va a tener una cabeza. En el primer día el héroe le va a cortar la cabeza y le va a crecer en el primer día 2 cabezas. En el segundo día se van a enfrentar con el héroe teniendo 2 cabezas y le corta las 2 cabezas y le va a crecer en total 4 cabezas. En el tercer día nuevamente se van a enfrentar con el monstruo que tiene 4 cabezas, le va a cortar y en el tercer día va a tener 8 cabezas. Y en el cuarto día se vuelven a enfrentar con el monstruo que ya tiene 8 cabezas, le va a cortar y le van a crecer 16 cabezas. Y como podemos ver, el número de cabezas cada vez que corta va creciendo exponencialmente. En el inicio teníamos 1, que se representa 2 a la 0. En el primer día 2 a la 1. En el segundo día 2 a la 2. En el tercer día 2 al cubo. En el cuarto día 2 elevado a la cuarta. Entonces nos dice en el 5.º día. Como podemos ver aquí, el número 2 se eleva al número de días. Entonces vamos para el 5.º día, que sería 2 elevado a la quinta. Y en el 5.º día el monstruo tendría ya 32 cabezas. La respuesta, 32 cabezas. Y bueno, eso sería todo con respecto a los ejercicios de matemática de la semana 3 del segundo de secundaria. Hasta pronto. Y no se olviden visitar el canal con frecuencia, ya que voy a estar subiendo las resoluciones de los ejercicios de cada semana del 1º al 5.º de secundaria. Y también estaré subiendo diversos temas referente a matemáticas. Nos vemos, hasta pronto.